El tema de hoy eh, es sobre poner límites. ¿Cómo podemos hacer para poner límites? ¿Cuánto nos cuesta y por qué nos cuesta tanto? Y, y bueno, y el tema de la culpa, ¿no? De cómo hacemos para decir que no sin sentirnos culpables. ¿Mm? Hola amiga, no ¿Qué nos va a pasa? ganar el tema, ¿Qué pasa con esa resistencia? ¿viste? No, pero sabes que o sea, yo veía ahí, aceptaba todo y me dejaba ahí como en espera de nada y bueno, listo, mira cómo te ganamos. Instagram. Ahí ya estuve comentando un poquito eh, este tema que, bueno, tiene mucho de qué hablar. Vamos a ver si podemos, todo lo que tenemos previsto hablar en esta hora. Sí, Eh, Primero, total. siempre con esto yo creo que a todos nos pasa, ¿no? En mayor o menor medida esto de que nos cuesta un poco a veces poner límites o decir que no a cosas que no queremos hacer. Eh, entonces, bueno, lo primero que deberíamos preguntarnos o que deberíamos un poquito indagar dentro nuestro es eh, ¿qué nos impide decir que no? ¿Qué nos está impidiendo poner ese límite? ¿No? Eh, ¿Por qué A si veces hay... dejar de ser, claro, eso digo, a veces dejar de ser esa buena amiga, la buena hermana, la buena hija, ¿no? Es como, a veces resignamos nuestro deseo para seguir siendo bueno con los otros, ¿no? Claro, bueno, ahí, por ejemplo, hay creencias, ¿no? Estos que siempre Claro. llamamos creencias limitantes, que son esas cosas que nosotros creemos porque, bueno, lo hemos aprendido, nos han enseñado, son cosas que traemos, pero son nuestras creencias que nos están limitando con esto. Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles serían las creencias si fuera así? De que puede ser, por ejemplo, si yo ayudo a los demás, soy buena persona. Claro. Si yo creo eso, que soy buena, yo quiero ser buena, entonces para mí el ser buena persona significa ayudar a todos lo que me pidan. Entonces, si yo obviamente quiero ser buena persona y yo creo que todos lo quieren ser, vamos a seguir esa creencia. Y por eso nos va a ser difícil decir que no, porque no queremos ser malas personas. Pero bueno, ahí está el punto donde tenemos que darnos cuenta que evidentemente esto es una creencia, es algo que yo creo que es así, ¿no? Eh, Vos mencionabas también lo de buena hija, lo de buena amiga, es lo mismo, es decir, bueno, yo soy buena amiga porque siempre estoy a disposición de lo que me piden mis amigos, siempre estoy para ayudar, siempre estoy al pendiente porque eso significa ser buena amiga, ¿no? Eso es lo que yo creo que es ser buena amiga. Entonces, obviamente, si lo quiero ser, eso es lo que lo voy a estar haciendo y me va a ser difícil decir que no. Claro, claro. Y después, respecto a esto también que decía la buena hija, viste que digo a nuestra edad y por ahí ya nuestros padres están grandes y cuando sos hijo único te haces cargo de tus papás porque sos el hijo único, porque no tuvieron otro, y bueno, y ahí se mueve un poco de culpa también porque no hay otro. Pero cuando son muchos, siempre hay uno que termina como delegado en hacerse cargo, ¿no? O porque los otros se fueron de viaje o viven en otros lugares, digo, por ahí hay uno que se quedó en el lugar de residencia de los padres, los otros migraron a otros lugares, pero siempre hay uno que es como no sé, también hay un poco de culpa, siente como que debe más que los otros, o para marcar la diferencia en los hermanos. Ahí también se mueven un montón de cuestiones que tienen que ver con las creencias y con la culpa también, ¿no? Bueno, ahí hay creencias, pero también hay algo más fuerte que puede ser lo que, eh, lo que es el proyecto sentido que se llama, es decir, hay hijos que muchas veces son, es decir, los padres cuando tienen un hijo, detrás hay un sentido de por qué lo tuvieron, ¿no? Eso nos condiciona un poco en nuestra vida, un poco no, bastante. Claro, por Entonces, eso, y ahí muchas digo, veces, retomo cosas que hemos hablado en otros vivos, como frases, digo, como
mi vida por mis hijos, o yo vivo por mis hijos, estas cosas que hemos hablado en otros vivos ya, ¿no? Nada, y toda esa carga va a los hijos también, que Claro, no eso es también de puede los ser. hijos crecen, ¿no? Sí, eso también puede ser, de que han escuchado siempre esto, de que todo lo que te doy, vos sos mi vida, vos sos todo para mí, y bueno, sí, Todo eso lo que también hago por programar, vos. puede programar en los hijos la culpa de después ocuparse de los padres. Pero también está esto de que hay hijos como te decía, que tienen ese sentido de que van a ser los que se ocupen de los padres, que puede ser en general el último hijo, el último, y más si fue después de un tiempo, ¿no? Se lleva algunos años con los hermanos, puede ser que sea ese su proyecto sentido, y también se puede dar en los hijos o hijas primeros, Ujú. un poco por el tema de la responsabilidad que sienten, ¿no? Siempre los primeros hijos nos sentimos como una responsabilidad. Y eh, sí, porque viste, de chiquito te dijeron, no sé, si tuviste otros hermanos, es como, bueno, cuida a tu hermano más chiquito, cuídalos a los otros, cuídalos a no sé, viste, es como, sos como el cuidador de los otros y después creciste y terminas siendo como el cuidador de tus papás también. mm. Sí, a Hubo ver, como un acá, delegar cuidados ahí. sí, acá lo que vamos a tratar de ver es, a ver, eh, no, o sea, no es que no tengamos que ayudar a nuestros padres, en este caso, por ejemplo, ¿no? Claro. Sino que hay que ver cuál es el límite. Siempre es eso, ¿no? Siempre vamos a tratar de lograr el equilibrio. ¿Cuál es el límite de esa ayuda que yo voy a estar aportando? No solo a mis padres, a cualquier persona. Eh, eso primero, ¿me pidieron ayuda? Esto es fundamental. Saber si, o sea, ¿realmente alguien me está pidiendo mi ayuda? Porque muchas veces nos pasa eso. Hay personas que tienen esa gran necesidad, que bueno, tiene que ver un poco también con su historia personal y con cosas que han vivido, ¿no? Que eso también se puede ir a ver, de por qué esa necesidad de estar siempre pendiente de los demás, ¿no? Que puede ser por miedo al rechazo, ¿no? Miedo a a que no me acepten, miedo a que se enojen conmigo. Entonces eso también son cosas que hay que ir a ver. Si me cuesta poner límites por miedo, y preguntarme bien miedo a qué y de dónde viene eso, ¿no? Pero bueno, eh, esto que te decía bueno, me perdí. Estaba No, diciendo, no, estas me cosas enganché digo con de, otra cosa y me perdí. Eh, Perdón, te dispersé, no, porque estábamos hablando de esto de que no es echarle la culpa a los padres, sino es eso. esto de Primero, trabajar en no, si te piden profundidad en ayuda, nosotros. eso es, si te Claro, piden ayuda. Porque muchas veces hay personas que salen ya alguien le dice, no, porque tengo que hacer tal cosa. Ah, bueno, yo te voy, te llevo, te ayudo. O sea, entonces lo primero es eso. ujú, Fijarme si realmente me están pidiendo mi ayuda directamente. Si alguien me está diciendo, mis padres, o mis hijos, o mis amigos, o lo que sea, me están diciendo, mira, necesito que me ayudes con esto puntualmente. ¿Tá? Eso es lo primero. claro, sí. Después, si esa ayuda que me piden, ¿qué pasa? Si yo quiero o no hacerla, si puedo o no hacer eso que me piden. Ujú. Analizar un poco eso, decir, desde, digamos, ¿tengo ganas de hacer esto? ¿Qué implica para mí dejar todo un plan que yo tenía para hacer esto? ¿Y por qué? No, no le puedo decir que no. Eh, Sí, y y ahí no cuántas veces esa entra la culpa, culpa. claro, y no, y estaba pensando cuántas veces esa culpa hacia a los que se fueron a vivir a otro lugar, volver al lugar de origen para hacerse cargo de sus padres, ¿no? Sí. También, digo, Mm. si uno no piensa y no reflexiona toda la emoción y los sentimientos y todo lo que se le mueve en ese cernidor, como digo yo, como a veces, movilizado por la culpa, es como dejas la vida que armaste en otro lugar durante años para asistirlos. Porque vos pensás que ellos necesitan asistencia, ¿no? Porque ellos te lo estén pidiendo también, ¿no?
Claro, bueno, ahí es donde está, hay un punto, es decir, puede ser que realmente no puedan valerse por sí mismos, que, o sea, hay ese límite, pero muchas veces, mm, por más que ellos a lo mejor puedan estar, o incluso tengan ayuda, reciban ayuda y todo, lo mismo sentimos esa culpa y esa necesidad de eh, ayudarlos, lo mismo, por más que ellos puedan hacer las cosas, ¿está? Sí, a veces también generado por la fantasía, porque digo, es gente que es autónoma, que puede un montón de cosas sola, pero y después lo que va a venir. Y lo que va a venir nunca se sabe lo que va a venir, ¿no? En ningún plano, es que la vida nos sorprenda, como digo yo. Pero a veces pensando en ese que va a venir imaginario y movilizado bastante por la culpa, deciden dejar todo y volver al lugar donde decidieron no realizar su vida, ¿no? Es como ahí también pasa algo re fuerte. Mm. Sí, o pasa también cuando alguno de los papás falta, entonces queda el otro solo, y bueno, también es como, tengo que estar ahí. Eh, pero también nos olvidamos de que esa persona, todo lo que vivió y todo lo que aprendió, y que esa instancia, digamos, en algún momento la tuvo que haber previsto o no, pero digo, ya están preparados, más a una cierta edad, eh, de quedarse solos y de salir adelante, ¿no? En esa situación. Eh, entonces, bueno, ahí es donde, eh, ¿qué es lo que podemos analizar ahí? O qué me sirvió por lo menos a mí eh, no, o sea, no meterme en esas cuestiones con los padres, con los hermanos y con los hijos, mucho también, es darnos cuenta de que cada uno de nosotros vino a hacer un camino personal en donde se presentan situaciones, y todas esas situaciones que se van presentando nos están dando la oportunidad, como siempre decimos, son una oportunidad para que yo pueda aprender algo de eso. Eso es lo que significa el crecimiento y la evolución. Si yo no voy aprendiendo de esas situaciones, es muy probable que me sigan ocurriendo hasta que pueda aprender y así crecer en mi camino. Entonces, cada uno tiene un camino donde va a ir pasando por distintas situaciones. Entonces, en el caso de que yo eh, en algún punto quiera ayudar a otra persona eh, solucionándole algo de eso que se le presenta, voy a estar interfiriendo en definitiva en ese camino de la otra persona. Nos Exactamente. pasa mucho con los hijos eso, ¿no? De que, bueno, por supuesto, no queremos que sufran, no queremos que la pasen mal. Entonces, muchas veces los sobreprotegemos, ¿no? Bueno, esa sobreprotección también la hacemos muchas veces con los padres o con los amigos. Y bueno, en ese momento es darnos cuenta de que, o preguntarnos por lo menos en ese momento, ¿estoy interfiriendo en su camino? Estoy, si yo le soluciono esto, eh, cuando la persona puede hacerlo a lo mejor por sí misma, a lo mejor tendría, no sé, En que otro tiempo, explicarle, porque darle, también respetar el tiempo del proceso del otro, claro, ¿no? a lo mejor puedo darle alguna herramienta, puedo guiarlo, puedo acompañarlo, pero digo, eh, ¿hasta qué punto, si yo soluciono la vida de o los problemas de los demás, no me estoy metiendo en su camino de evolución? Claro. No estoy ayudando, estoy haciendo todo lo contrario. Y esas cuestiones también, volviendo a la energía, eh, todas esas cuestiones, digo, porque a veces resolvemos porque nos sentimos más capaces que otro, o tenemos un dinamismo más rápido para resolver que el otro, entonces, no, deja esto, te lo resuelvo yo, pero es una experiencia que tenía el otro, y eso va lesionando nuestro campo energético y nos va enfermando de otras maneras, ¿no? Porque digo, eso por ahí no se ve rápido en el cuerpo, pero sí esas lesiones del campo energético que cubre nuestro cuerpo, después van impactando en nuestro cuerpo y no sabemos por qué.
Entonces también es importante respetar el tiempo del proceso del otro, que todos los tiempos resolutivos de los problemas que sean son diferentes de todas las personas. Entonces digo, ahí sale como el alma de bombero, digo yo, viste, que, ay, no, deja que yo te ayude, y que el rescatista, porque quizás muchas veces nosotros hubiésemos deseado que nos rescataran o que vinieran esos bomberos o esos rescatistas, o porque también se hace desde ese lugar de deseo, pero tener siempre presente que nosotros podemos ayudar, pero como, por más que querramos mucho, digo, porque también no nos olvidemos que estas cuestiones salen cuando uno quiere mucho a la otra persona y quiere ayudarlo para que haga su camino o su aprendizaje más rápido, ¿no? Y entender que todos tenemos distintos tiempos de proceso en estas cosas, y yo creo que siempre la mejor manera de ayudarlo al otro es observando ese tiempo y ese proceso, asistiéndolo cuando nos pida ayuda, pero respetando el tiempo que a lo mejor no era el nuestro, ¿no? Pero como morderte, como digo yo, porque por ahí te sale. Sí, sí, o sea, libre albedrío, cada uno a su momento y a su tiempo, salvo que el otro, como decimos, nos pida ayuda, nos pida, realmente nos diga que necesita esto o quiere que le contemos de determinada cosa, si no siempre vamos a estar interfiriendo en su camino. Y esto que vos decías de que está el rescatista y todo. A ver, eso, ¿por qué hay personas que son más de salir a rescatar a los demás? Justamente tiene que ver con su historia. Obviamente que no es así porque sí. Claro. Tiene que ver con su historia, tiene que ver con lo que pasó en su infancia, tiene que ver con todo eso, información que trae, que la lleva a esa persona a actuar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que se puede ir a ver como siempre decimos, haciendo distintas terapias, con bio, con constelaciones, que siempre son cosas que se pueden ir a resolver, ¿no? O esto del proyecto sentido también, es decir, siempre que uno va detectando estas cosas, puede ir profundizando, haciendo estas terapias para lograr, bueno, trascender esto que le sucede. Lo que estamos tratando nosotros acá es bueno, de compartirles un poco para que ustedes vayan por ahí identificando, porque estas cosas no nos preguntamos a diario, ¿no? Entonces, un poco que se sienten a pensar, a analizar, a meditar un poco sobre esto y que les ayude a que puedan seguir trabajando internamente estas cosas, ¿no? O ir a hacer alguna terapia. Mafe, hola Mafe, gracias. Sí, Mafecita hermosa, te queremos. No, digo, y también un poco el disparador de esto es que puedan observarse a ustedes mismos en estas actitudes, que a veces las hacemos también mecánicas, como hacemos un montón de cuestiones que tienen que ver con la supervivencia, y para que reflexionemos de por qué, ¿no? Porque, digo, uno puede mecánicamente resolver un montón de cuestiones desde el adulto que somos, pero si vamos a ese niño, vamos a poder observar también que ese niño necesita todas esas cosas que nosotros hoy como adultos estamos dando en un montón de ámbitos, ¿no? Sí, sí, eso puede ser una de las causas. Sí. Darnos cuenta que hacemos lo que nos hubiera gustado que hicieran con nosotros, pero no nos damos cuenta de que nosotros necesitábamos eso. Pero, por ejemplo, con nuestros hijos. Nosotros a nuestros hijos les vamos a dar lo que nosotros nos hubiera gustado. No vamos a ser los padres que nos hubiera gustado tener. Pero a nosotros nos hubiera gustado, no a ellos. Ellos necesitan a lo mejor, otro tipo de padre, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a pasar eso, que vamos a estar dando eso que nos hubiera gustado, pero que no es a lo mejor lo que el otro necesita. Y ahí también existe una fantasía como que si vos le das todo eso que te hubiese gustado que te dieran y que no te dieran y que no sé qué, como que vas a ser el padre ideal y que no te van a recriminar nada. Eso es totalmente falso. Claro, pero por eso digo, hay una fantasía ahí.
¿no? Sí, puede ser. Va a decir, pero ¿cómo? O por ejemplo, esta frase de que, mirá, si hubieras tenido a mi papá o si hubieras pasado lo que yo pasé, yo te estoy dando todo esto que a mí me hubiera gustado. Y claro, y no nos damos cuenta de que era lo que nosotros hubiéramos querido, pero no es lo que ellos necesitan. Y por más Claro, que nosotros eh, demos todo lo mejor, va a haber siempre algo que nuestros hijos bueno, nos van a reclamar, eso va a ser siempre. Eh, claro. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver con un proceso que todos hemos hecho, que es separarnos de nuestros padres, que algunos lo llaman matar a los padres, ¿no? Figurativamente o significativamente. Ah, Eh, Simbólicamente, digamos. Necesitamos separarnos de nuestros padres. eh, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ver todas esas falencias, todo lo que hicieron mal, todo lo que no nos gustó, justamente para poder separarnos de esa imagen y construir nuestra propia identidad. Es un proceso siempre que va a pasar a nuestros hijos. Pero bueno, después, con el tiempo, eh, los hijos se dan cuenta, o por lo menos eh, si siguen en un camino así de trabajo interior, se van a dar cuenta después más adelante todo lo que sus padres le dieron, se van a dar cuenta bueno, de que somos sí, igual seres todas esas cosas humanos. nos damos cuenta cuando somos muy grandes, ¿viste? Cuando somos adolescentes todavía estamos en la etapa del reclamo. Es que ahí justamente cuando necesitamos separarnos de esas figuras para poder tener nuestra propia identidad. Cuando logramos eso, ahí es cuando vemos a nuestros padres como son, como realmente son, como seres humanos que tienen sus luces y sus sombras y los aceptamos así como son, ¿no? Ese sería el proceso que deberíamos hacer, por lo menos. Pero bueno, eso con respecto al tema padre-hijos. Eh, Otra cosa que Sí. quería agregar es que cuando, para que ustedes se pregunten en estos casos, por ejemplo, cuando yo digo que sí, cuando quiero decir que no, ¿no? Digo, bueno, me piden un favor, yo le digo, bueno, sí, pero en realidad no lo quiero hacer. ¿Tá? Sí. Además de preguntarnos ahí del por qué estoy diciendo que sí, ¿no? ¿Cuál es realmente, si es miedo al rechazo, si es que quiero que me acepten, si no quiero que se enojen? Bueno, hay un montón de cosas ahí para ver, o tiene que ver con estas creencias que tengo de que como soy buena persona, bueno, además de eso, fíjate qué es lo que le estás dando a la otra persona, porque eso por ahí no nos damos cuenta. Cuando yo hago algo que no, o sea, en el fondo no tenía tantas ganas de hacer, por otro, ¿no? El otro Ujú. lo va a percibir. Por más que no digamos nada, nuestra energía la va a recibir la otra persona, ¿no? Exactamente. Y si yo hago algo que no quería hacer, ¿qué le estoy, qué le estoy dando al otro? O sea, ¿qué es eso que le estoy dando? Es como limosna, ¿me entendés? Es como que, eh, ¿cómo cambia cuando uno realmente quiere hacer algo por el otro y con la energía que lo hace y con el amor que lo hace, cómo cambia? Por más que no Ujú. nos hayamos dado cuenta todavía, pero fíjense en eso. El otro lo va a recibir, por más que no haya palabras, el otro va a recibir toda esa energía. Entonces, ¿qué mejor hacerlo desde toda nuestra, con todo nuestro amor, si realmente lo queremos hacer? Y si no lo queremos hacer, realmente decirle que no, porque si no, no le estamos dando nada bueno, digamos, al otro. O Claro. sea que tampoco le va a Y decir servir lo que le demos. eso te iba a decir. Y decir que no, y animarse también de decir que no, ¿por qué no? Porque a veces decimos que no y empezamos a inventar excusas o las mentiras piadosas, como decía mi abuela. ¿Viste? Una mentirita piadosa para decirle no porque tengo ganas de quedarme haciendo fiaca en casa y no tengo ganas de salir. Y eso también nos da culpa.
Entonces, a veces, ¿cómo justificamos esos no con una mentira por culpa de decir, por culpa de expresar nuestro verdadero deseo, ¿no? Mm. Sí, También. sí. Bueno, por eso hay analizar bien cuál es lo que hay detrás. ¿Por qué no puedo expresar realmente lo que me pasa o qué es lo que quiero hacer? ¿No? ¿Desde dónde viene eso? Tratar de sincerarnos con nosotros mismos y darnos cuenta por qué no le puedo decir a la otra persona, mira, yo tenía planeado hoy, no sé, Un estar día en de casa. fiesta. Claro. Eh, Porque también pasa, por ejemplo, nosotros con mi pareja, nuestro fin de semana es lunes, martes y miércoles, como digo yo, que es atípico, que está bien, las personas normales, su fin de semana es sábado y domingo, y nosotros lunes, martes y miércoles, y a veces también recibimos como un montón de actividades de la familia porque saben que son nuestros días libres. Entonces, che, el lunes que no tenés nada que hacer, anda y haceme tal cosa. Y no, el lunes es como mi domingo, y por más que el mundo siga existiendo como lunes, yo tengo ganas de funcionar como domingo, y es difícil hacer que el otro respete eso, ¿no? O que lo entienda, o que no te busque actividades, porque bueno, tu domingo funciona en un día hábil. Pero también pasa eso, como que, y cuando uno, yo digo también cuando uno es trabajador independiente, a diferencia del que tiene un trabajo rutinario, hay como una fantasía de los otros en que como vos manejas tus tiempos, bueno, podés dejar de trabajar en cualquier momento, podés como en esta fluidez, yo siempre digo, es como hay como una concepción errónea de que estamos de manera ociosa las 24 horas. Y ser un trabajador independiente no es ser o hacer ocio las 24 horas. Es trabajar en otros tiempos, pero con un ritmo también. Y a veces los otros es como intentan mucho intervenir en ese ritmo porque uno puede manejar los tiempos, ¿no? Y también es bastante complicado poner límites cuando uno tiene un biorritmo distinto al del resto. sí. Eh, Bueno, pero sí, en ese caso, ¿qué pasa cuando siempre te piden cosas? Porque vos me decís, bueno, sí, pero a mí siempre me piden ayuda, porque eso también está. sí. El caso de que siempre alguien me está pidiendo algo. Bueno, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué crees que sucede? No, nunca lo analicé mucho, la verdad. Claro, porque no, como siempre decimos, nosotros creamos esa realidad. Entonces, ¿por qué se me presenta esta realidad de que siempre me piden cosas? Las personas me piden cosas a mí. ¿Por qué Sí. será? Y a mí me encanta igual hacer por los otros. Pero, pero no sé por qué está eso, la verdad. No. A ver, ¿por qué será? A Porque veces yo justamente tengo, cuando ¿cómo? hay, justamente cuando tú siempre te están pidiendo ayuda y que Ujú. hay un desequilibrio ahí muy grande, porque una cosa es que de vez en cuando, pero que siempre seas vos la persona que todo el mundo te pide ayuda, ¿qué es lo que, por qué estás atrayendo eso? ¿Por qué estás creando eso? Claro, de Para, autosuficiencia. para poder poner límites, justamente. Claro. ¿Por qué creamos esa realidad? Y bueno, porque, o ¿por qué nos está pasando esto? Justamente para que aprendamos a poner límites. Ujú. Porque si no, ¿cómo aprendes vos a poner límites? Si nadie te pide nunca nada, entonces, por eso siempre decimos que las cosas que nos pasan, todas esas situaciones, siempre nosotros estamos en algún punto creando eso, ¿para qué? Para que nos ayude. Entonces, cuando una de las cosas que yo vine a aprender, por ejemplo, es esto de aprender a poner límites, ¿qué me va a pasar en mi vida? Que todo el mundo va a querer traspasar esos límites. Me van a pedir ayuda, van a venir a mi casa todas las semanas, o sea, todo eso, ¿por qué está sucediendo? ¿Y por qué? Es para que yo aprenda a poner límites. Claro. Entonces, el día que vos puedas comenzar a poner esos límites de manera asertiva,
y sin sentirte culpable, van a dejar de pedirte ayuda. Claro. Ah, mira, está ¿Está? bueno. Sí, sí, estoy entrenando fuerte esa parte. Ya lo estoy logrando re bien. Estamos en un trabajo intenso este año sobre los límites. Así que sí, de una. Sí, sí, sí. Por eso, digamos, eso te puede pasar, o en este caso, o con otros casos, decir, bueno, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre me pasa tal cosa? Bueno, atrás de esa situación hay algo que vos tenés que ver y tenés que resolver, simplemente eso. Por eso te sigue sucediendo. Sí, total, totalmente. Eh, Igual y agradecida a todos los maestros que se cruzan en mi plano para que me colaboran con el entrenamiento. claro, claro que sí. Todas estas Sí, personas en algún punto están de acuerdo espiritualmente, digamos, con vos en hacer han esto, ¿no? pasado conmigo el entrenamiento anteriormente. Hola, Pau, ahí nos saluda el Pau. ¿Cómo estás, Pau? Qué Eh, lindo. entonces, bueno, eh, todas estas cositas podemos ver para que nos ayuden. Con el tema de la culpa también, que es algo que a todos nos pasa, esto de la culpa. Ujú. Bueno, como ya dijimos recién, recordar que eh, no, a ver, si estamos interfiriendo o no en el camino del otro. Eso es lo que siempre nos tenemos que preguntar, lo que tenemos que ver. Entonces, en ese momento es cuando, bueno, listo, no interfiero, entonces si no interfiero, en realidad lo estoy ayudando a que crezca y a que evolucione. Entonces sí lo estoy ayudando, no interfiriendo, no ayudando. Entonces, ahí inmediatamente la culpa desaparece. ¿Por qué voy a tener culpa, no? Si realmente estoy haciendo bien, ¿no? Sí. Y otro tema con la culpa también, para, para superar esto, es, como decíamos recién, nosotros vamos creando nuestra realidad. ¿tá? Entonces, eh, en todo lo que yo me vaya enfocando, eso se va a seguir creando. Entonces, si yo me enfoco, por ejemplo, en que soy carente, que hay carencia en mi vida y me falta esto y me falta lo otro, eso se va a seguir dando en mi vida. Claro. Entonces tenemos que pensar que el universo siempre nos va a decir que sí, a todo. Ujú. Nos dice que sí, entonces si yo digo, soy carente, sí, nos va a seguir mandando eso. Soy, O, sí, o el miedo a no llegar a fin de mes con el sueldo y todas esas cosas, y sí, no vas a llegar nunca a fin de mes con el sueldo. siempre te va a decir que sí, vos pensá en eso, siempre te va a decir que sí. Entonces, ¿me No. siento culpable? ¿Soy culpable? Sí, te va a decir el universo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a seguir sucediendo cosas que te van a hacer sentir culpable. Ujú. Simplemente eso. ¿Para qué? Sí, Para que vos en algún momento te des cuenta de que eh, tenés que ir a revisar eso y ver de dónde viene esa culpa y trabajarla, ¿no es cierto? Entonces, si viví una situación y yo me siento culpable, es como que se va a ir agrandando eso para que yo sienta más culpa, más culpa y más culpa. Siempre se va a generar más, pero es sí, simplemente para que en algún punto yo diga basta. Siempre, o sea, siempre el sufrimiento nos viene a traer esto, ¿no? Nos viene a decir, bueno, o nos viene a traer esto de ¿hasta cuándo? Bueno, hasta acá digo basta. Y veo qué me está pasando y busco ayuda y hago terapias ¿no? Y me trabajo internamente y resuelvo mis conflictos y mis temas. Eso hace el sufrimiento. Entonces no es que eh, sea perverso en la vida y nos quiera traer esto, sino que cuando yo siento culpa, bueno, va a seguir generándose situaciones donde yo me voy a seguir sintiendo culpable. Y cada vez va a ser mayor. Entonces, en ese momento que estamos sintiendo culpa, es ahí donde debemos decir, bueno, basta. Porque si yo sigo en esta, voy a seguir generando eso.
Y otra de las cosas que también nos puede ayudar es, porque, a ver, yo siento culpa cuando creo que podría haber hecho otra cosa diferente, ¿no? Sí. ¿No? O cuando me arrepiento de algo que hice. Sí, y a veces, viste que eso suele ser un pensamiento como muy recurrente de las personas que tuvieron algún accidente o algo de eso, ¿viste? Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, una vez, hace mucho, era muy joven, no, estoy hablando de hace más de 20 años atrás, fue más de 25 años atrás, actuando, una vez hacía teatro en alturas con un grupo de amigos, éramos todos amigos, y nosotros nos caímos en el medio de la actuación, ¿no? Bueno, éramos dos que corríamos y nos vinimos a pique literalmente en el medio del teatro haciendo puenting. Por suerte no había nadie, no salió nadie lesionado, ¿no? Todos fuimos protegidos en ese acto, que siempre agradezco mucho. Y como yo sabía que, digamos, a mí me perseguían y nos caímos y se acabó la actuación en ese momento, pero en ese modo automático yo seguía actuando y volví a buscarlo a mi compañero cuando me di cuenta que no me había perseguido, digamos, hasta que ahí dimensioné que tenía la pierna quebrada, literalmente, y así como estaba en modo actuación, salí corriendo, llamé a los bomberos, después que me comuniqué con los bomberos para que vengan y toda la historia, subí, le dije al sonidista como cortar la música que acá se acabó el show, y todo el teatro pensando que esto formaba parte de la escena y que había sido ensayado y planificado y todo. El sonidista me acuerdo que me decía, pero ¿cómo? Si todos pensábamos que era así, y yo le dije como, no, nos caímos y no era así, o sea, tuvimos un accidente en escena, ¿no? Cuando vuelvo en sí, en mí, digo, porque tengo que reconocer que todo eso lo hice de modo automático, digamos, pero fue como, bueno, rescatar a mi amigo, que vengan los bomberos, que un montón de cosas, y cuando vuelvo en mí me acuerdo que había como 6 personas más actuando conmigo que habían desaparecido, no las encontrábamos directamente, o sea, las buscaba y no las encontraba, y es como, ¿y todos los otros que estaban conmigo, qué pasó? Bueno, todos en ataque de pánico, que claro, cuando ellos vieron que nos caímos, pensaron se mataron. Entonces, en ese ataque de pánico, simplemente se escondieron y no aparecían. O sea, ni siquiera querían ver, digamos, cómo había continuado la película, porque era tal el miedo que los había invadido, que tenían miedo de ver lo que ellos habían imaginado que pasaba, ¿no? Y yo digo, qué loco, porque como tu cabeza a veces también te paraliza en esa situación. O sea, cada uno hizo lo que podía hacer en ese momento con las herramientas que tenía. Si vos me preguntás desde qué lógica yo hice todo lo que hice, no sé cuál era la lógica, pero me salió a hacerlo así, como a ellos les salió a hacer otras cosas. Pero después en ese miedo que los paralizó, también tenían mucha culpa. Digo, después que vos salís de ese estado de shock, también te agarra la culpa de todo lo que podrías haber hecho y tu cabeza no te lo permitió porque te paralizó, ¿no? Entonces digo, cuando pasan estos accidentes, también queda ahí como una idea dando vuelta de que yo debería haber hecho esto, yo tendría que haber hecho esto, ¿por qué no hice lo otro? Y es como una desenmarañar una maraña que no tiene punta, porque eso, a cada uno pudo hacer lo que pudo hacer en ese momento, que fue lo que le salió, y no hay culpables por haber hecho o no haber hecho, pero siempre hay cuestionamientos de las personas como esto, ¿no? Estas ideas recurrentes de todo lo que podría haber sido, lo que no fue, lo que pasó y que no pasó, y todo esto, y cómo se mueve la culpa y el miedo también ahí, y después el arrepentimiento, y en realidad yo creo que ahí hay que trabajar mucho la aceptación de lo que cada uno pudo hacer en ese momento, ¿no? Y cómo aceptó todo eso más allá del aprendizaje. Eh, pero bueno, quedan ahí un par de cosas también, ¿no? Sí, sí, la culpa, bueno, es algo que todos sentimos y que de muchas cosas que uno piensa que podía haber hecho o que no hizo, o lo que sea. Pero siempre hay, como vos decís, nos tenemos que dar cuenta de que eso que hicimos eh, es lo que teníamos que hacer, digamos. Actuamos de la manera que actuamos porque era lo que podíamos hacer, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, de acuerdo a
a lo que estaban pasando. Entonces, si hubiéramos podido hacer algo diferente, lo hubiéramos hecho. Eso es lo que siempre nos tenemos que decir. Si yo Claro. hubiera podido hacerlo diferente, lo hubiera hecho. Evidentemente no lo hice porque no estaba en ese momento dentro de lo que yo podía haber hecho, digamos, dentro de mis posibilidades. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a mi nivel de conciencia en ese momento. Entonces siempre, cuando aparezca la culpa de algo que ya pasó, ¿no? que hice o que no hice, siempre es recordar que si hubiera podido hacer algo diferente, lo hubiera hecho. Punto. Todo lo que sucedió era lo que tenía que suceder. Si Claro. por mi accionar alguien salió lastimado o pasó algo, en algún punto era una situación que todos teníamos que vivir. La otra Y que también, persona aunque y fueran yo. cosas tremendas, son aprendizajes para mí, porque de ahí sacamos aprendizajes. Entonces, digo, como separar también esa idea del drama, sacarle dramatismo para poder captar el aprendizaje de este momento, ¿no? Sí, sí. Por ahí, bueno, hay situaciones que son muy, ¿no? Como muy Dramático. dramáticas, pero, y que por ahí puede ser más difícil esto, pero siempre entender que eso que sucedió, bueno, era, era lo que necesitábamos que sucediera, Ujú, porque ahí está el aprendizaje, no sé, por supuesto ir a ver el aprendizaje, claro. ir a darnos cuenta qué era lo que teníamos que ver, qué podemos sacar de esto que vivimos, porque si no sacamos ese aprendizaje, como que no nos sirvió en definitiva esa situación. Pero bueno, esto es importante, saber de que hicimos lo que en ese momento podíamos hacer, porque si hubiéramos podido hacer algo diferente, lo hubiéramos hecho. Eso es algo que nos tenemos que repetir y Sí, nos ayuda a mitigar esa culpa. sí, digo, porque también cuando uno piensa las cosas después de acontecido el hecho, entender que no estás en esa situación de crisis de a través, digo, estás con la cabeza fría, matemática y calculadora, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y en esos momentos estás invadido por las emociones, que esa es la diferencia de lo que pasa en un momento con el otro, ¿no? Uno después piensa desde otro lugar, no invadido y tomado por las emociones del acontecimiento en sí también. Sí. Y volviendo al tema de esto de poner los límites, Ujú. otra de las cosas que también se pueden ver es, bueno, cuando yo estoy siempre diciendo que sí, por ejemplo, a las personas, y me doy cuenta de por qué es eso. A ver, es porque tengo ese miedo al rechazo, tengo esa necesidad de ser aceptado por el otro, ¿no? De que no se enoje, que me acepte, que me quiera. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos que ver o darnos cuenta es que todo eso que estamos buscando afuera, en realidad ya lo tenemos nosotros, dentro nuestro. Claro. O sea, si yo me acepto, eh, si yo me quiero, si yo me valoro, si yo me respeto, entonces eso también vamos a encontrar en el afuera después. Ujú. Pero muchas veces estamos buscando eso afuera. Entonces, por ejemplo, le estoy pidiendo a otra persona que me acepte, aceptame como soy, pero yo no me acepto. Claro, Entonces, sí. fíjate hasta dónde, por supuesto que no nos damos cuenta de esto, pero fíjate, muchas veces hacemos las cosas para que nos acepten y para que nos quieran. Y entonces, ¿y vos te querés y te aceptás? No, yo no. Pero vos sí me tenés que querer y aceptar. Claro, Entonces, ¿cómo se va a lograr eso? Entonces ahí nos pero damos cuenta que yo me acepto, me quiero, me valoro, me respeto, ya está. No necesito que claro, los demás lo hagan.
Y a veces le recriminamos a la sociedad que no nos acepta, que no nos respeta, que no nos... Digo, porque el reclamo está puesto afuera de todo esto, ¿viste? Ujú. Cuando en Sí, realidad la mucho ahora sociedad escucha... el tema de la discriminación, el tema de que, bueno, fijémonos atrás qué hay. Realmente estas personas que están pidiendo a la sociedad que los acepte, que los vea como iguales, que somos todos iguales, bueno, eh, fíjate para adentro, si vos realmente te estás sintiendo igual a los demás. Eh, Eso es lo que tendríamos que ir a trabajar profundamente, primero. Y ahí nos Sí, vamos a dar cuenta de que ya no necesitamos esa validación externa, no necesitamos que alguien nos diga, ah, bueno, vos sí, vos tenés los mismos derechos, o sos igual al otro, y no lo vamos a necesitar porque nosotros ya sabemos que lo somos. claro. Bueno, es un trabajo, ¿no? Es algo que hay que ir entrenando todo eso, ¿no? Hay que conectarse, volver a conectarse con ese amor propio, que no es que no lo tengamos ni que lo hayamos perdido, sino que está, siempre estuvo, el amor, no importa propio o el demás, es amor, está dentro nuestro y tenemos que volver a conectar con ese amor eh, y darnos cuenta de que está ahí, de que nunca se fue y de que cuanto más conectemos con ese amor, eh, vamos a dejar de buscarlo afuera, en los demás. Exacto. Ujú, exactamente, sí. ¿Cuánta gente grande que hay que dice me hacen bullying? El bullying se hacen entre los niños, los adultos no nos hacemos bullying, los adultos nos maltratamos. Pero ¿cuántos adultos hay diciendo, no, en mi trabajo me hacen bullying y en tu trabajo te están mostrando cosas para que trabajes en tu ser profundo, que nadie te está haciendo nada? Sí, qué sé yo, es difícil por ahí, ¿no? De decirle a las personas, pero bueno, es interesante que cuando uno siente, por ejemplo, que no lo están respetando o Ujú, valorando, eh, es importante que nos sinceremos y veamos si nosotros nos estamos valorando realmente o nos estamos respetando. claro, Ahí yo, me parece que ahí está la clave. Si vamos a buscar, empieza desde nosotros, ¿no? Como es afuera es adentro. tal cual. Siempre va a estar, la clave va a estar dentro nuestro. Entonces, cuando siento que no me están respetando, pero a ver, ¿qué no me estoy respetando yo? De mí. ¿Qué no me estoy escuchando? ¿Qué no me estoy valorando? ¿Qué a mí misma? Veamos eso primero. Volvamos hacia nosotros, en lugar de eh, Exteriorizar. culpar por afuera, ¿no? Y así Sí, mismo, como totalmente. estamos diciendo que nosotros no somos culpables, y estamos hablando de esto de la culpa, de que en realidad las cosas suceden para que podamos aprender, entonces yo no me considero culpable, tampoco voy a considerar culpable a los demás, obviamente. Claro, exactamente. No quiere decir que no, que aceptemos que los demás hagan cualquier cosa, o que estemos de acuerdo con lo que hagan los demás, ¿no? No quiere decir eso. Sí, ni Eh, hablar violencia, ni nada de no, eso. No, nada que ver. sino Sí, sí. es no salirnos del lugar de víctima y darnos cuenta que nosotros tenemos dentro nuestro todo lo que necesitamos para salir adelante en cada situación, ¿no? Si nos Ujú, quedamos en ese lugar de víctima, perdemos la oportunidad, porque es como que, bueno, yo soy la víctima y dependo del entorno. Entonces, si el entorno cambia, si la otra persona cambia, si esta persona deja de hacer esto, si esta persona... Ahí yo voy a estar bien. Entonces, estoy dependiendo de los demás y pierdo totalmente el poder. Entonces, ujú. recupero mi poder cuando me doy cuenta de que yo puedo hacer algo diferente para que no sentirme mal, para que no me siga pasando esto, para que lo que sea. Entonces, de eso se trata, de salir del lugar de víctima, ¿no? Sí, y a veces también, digo, cuando uno también se hace cargo de un montón de cosas y decide hacer un cambio profundo, también hay miedo y culpa, eh,
de dejar de ser los que éramos y cómo nos van a aceptar los que teníamos en nuestro entorno, ¿no? Y eso también es fuerte, porque a veces uno trabaja profundamente en el interior y en el camino a lo mejor vas perdiendo amigos porque cambia tu frecuencia vibratoria, cambia tu actitud ante la vida, cambia tu onda con el entorno y bueno, y el entorno que está como siempre en la misma, se va alejando, entonces también a veces nos da como mucha culpa ir dejando amistades en el camino. Y yo siempre digo que, digamos, yo lo pienso de una manera sana y natural, ¿no? El que se va solo está haciendo espacio también para que vuelva otro que tiene que ocupar su verdadero lugar, porque en el decante en general de todo también pasa eso, que en el camino cambiamos de trabajo, cambiamos de amigos, cambiamos, vamos cambiando de entorno según nuestra evolución también. Sí, sí, eso. A medida que vamos creciendo, obviamente, se nos van a ir cambiando esos entornos y bueno, también ahí nos Y a ayuda veces para hasta trabajar. maridos. Sí, obviamente, sí, parejas también. Pero bueno, ahí también eso nos permite trabajar el desapego, ¿no? Ujú. Sí, Bien, es una buena oportunidad para trabajarlo en esos casos. claro, sí. Porque a veces yo veo muchas personas como que se privan del camino evolutivo o que van más lento tratando de que el entorno pueda ir acompañándolos en ese proceso que es netamente personal, ¿no? Y yo a veces entender que cada persona que estuvo al frente nuestro, el tiempo que sea que haya estado, vino también a mostrarnos cosas y a hacernos trabajar cosas, y a lo mejor no son personas con las que vamos a morir siendo amigos, ¿no? Eh, pero estuvo ahí presente el tiempo que tuvo que estar presente para que todo ocurriera. Mm. Sí, sí, Ujú, totalmente. Cada uno que tuvo que estar estuvo. Y, ujú. o sea, a ver, en esos momentos preguntarse si realmente, ¿por qué eh, quiero seguir eh, o quiero que esta persona sea mi amigo o seguir en contacto? ¿Realmente lo quiero o por qué me está costando tanto dejarla ir? Porque, bueno, también tiene que ver con todo esto que decimos, del rechazo, del miedo al rechazo, de la no aceptación. eh, Eso también, decir, bueno, ¿realmente quiero estar con esta persona? Y no, ya no comparto cosas, ya no tengo los mismos intereses, ya estamos en cosas diferentes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me está costando dejarla ir? ¿Por qué? Claro. Entonces, seguramente va a tener que ver con estas cosas que decimos del miedo al rechazo y bueno, y volver a, a ver por qué, de dónde viene ese miedo, ¿no? Siempre indagar hacia adentro. Sí, y yo siempre también me quedo así como, nada, que esto me encanta, porque los animales, cuando hago comunicación interespecie con los animales, ellos no son rebuscados ni retorcidos emocionalmente como nosotros, ¿no? Son muy limpios de emociones. Entonces, no sé, digo, hasta la vaca que se entrega a que después la comamos los carnívoros, te dices como, sí, yo ya tengo re claro que vine a cumplir esta misión y vengo acá a entregarme para alimentar al resto. Y bueno, y esa es mi misión y ya está, digo, ni con pesar, ni con culpa, ni con miedo, ni con ninguna de estas emociones que son como muy de los humanos y no de estas almas que son tan limpias, ¿no? Es como, bueno, listo, yo acá, bueno, no tengo una vida longeva porque vine a alimentarnos, entonces vengo, hago esto, pum, y me entrego al servicio de lo siguiente, ¿no? Digo, a veces eso mismo trasladado a los humanos, entender que el entorno está al servicio de nuestro propio entrenamiento y que se presta exactamente para eso, y que a veces si desaparece y no está más, es porque listo, ya cumplió su misión y se fue a cumplir entrenamiento con otro, ¿no? Sí, Eh, nosotros también somos parte Claro, de obvio, ese todo. entrenamiento con los demás. Sí, 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 totalmente. sí, ni hablar. Sí. Pero bueno, son varias cosas
que por ahí, bueno, en esos momentos nos tenemos que plantear, porque, a ver, todas estas cosas no es que desaparezcan cuando uno entiende, por más que podemos tomar conciencia y nos pueden caer algunas fichas, pero nos van a seguir pasando situaciones en donde nos va a seguir costando poner esos límites, decir que no y todas estas cosas. Bueno, ahí es donde tengo que frenar y analizar un poquito desde qué lugar, de dónde Reevaluar. viene. Claro, Justamente eso, de claro. eso trata hacernos conscientes, ¿no? Traerle conciencia, dejar de actuar en automático. Entonces, puedo, por ejemplo, si alguien te pide algo, vos podés decirle, bueno, te pido que me des un rato porque estoy analizando esto, ¿no? Por ahí si nos vemos que nos están pidiendo algo y no queremos hacerlo, pedirles que nos den un momento para ver si vamos a poder o no, si... Entonces, en ese ratito que yo le pido a la otra persona, puedo hacer este análisis de decir, bueno, ¿por qué lo hago esto? ¿No lo quiero hacer? ¿Sí lo quiero hacer? ¿Por qué lo voy a estar haciendo lo mismo? Ojo, puede ser que en un principio diga, no, porque yo quería ir a otro lado, hacer otra cosa, qué sé yo, pero después lo pienso un poco y digo, no, bueno, pero estaría bueno ir a hacer esto, por ejemplo, no sé, cuidar a mis sobrinos. Entonces digo, bueno, pero hace mucho que no los veo, voy a pasar tiempo con ellos. Bueno, entonces, en definitiva, ahí ver por qué sí lo voy a hacer. Es decir, cuando ya tomo la decisión, analizo si lo quiero hacer o no. Realmente por qué lo haría o por qué no lo haría. Ahora, cuando ya digo, bueno, no tengo tantas ganas, pero voy a ir lo mismo, en ese momento me enfoco en por qué sí lo voy a hacer. Y me olvido Claro. de los no, ¿no? Para no estar en contradicción, que es eso lo que siempre decimos que nos trae luego en nuestro cuerpo que se ve afectado, ¿no? Claro, Siempre que estemos en contradicción, nuestro cuerpo claro, nos va a como hacer saber podemos eso. decir. Entonces, una vez que yo tomo una decisión, sea la que sea, por más que no quería hacerlo, pero ya está, dije que sí, bueno, Voy. en ese momento, enfoquémonos en qué podemos sacar de bueno, cómo podemos disfrutar eso, cómo puede ser, ¿no? Ya está, me voy al sí. ¿Y cómo puedo Claro, y aumentar cómo ese podemos sí? dar lo mejor de nosotros en ese momento también. También, para no estar dando cualquier cosa, digamos, vamos a Claro, dar nuestra mejor energía y no esa energía del no. claro, Eh, porque encima los niños son re perceptivos y eso todo, lo captan en el aire. todo. Sí, los grandes también, la energía la recibimos. Claro, no, y digo, y después, después en la memoria de ellos, sos ese tío mala onda, ¿viste? Que bueno, sí, ahí estaba con el tío, pero el tío mala onda y que no sé qué, porque no tenía ganas. Y ellos tienen la capacidad de captar esto innatamente. Entonces después también, en vez de quedar un registro lindo de este momento, no queda un registro lindo, porque nosotros no lo estamos dando desde nuestra mejor energía y desde nuestro amor. Mm. Sí, ahí es clave cuando yo ya tomé una decisión, es enfocarme en cómo la puedo pasar lo mejor posible. Claro. Siempre, en cualquier caso. Ujú. ¿Cómo, a ver, qué puedo aprovechar? ¿Cómo puedo hacer que esto sea mejor? ¿Cómo lo puedo disfrutar? Y ya está. Entonces me enfoco en eso y no solo que me voy a sentir bien, sino que voy a entrar de nuevo en coherencia y eso me va a ayudar a mi salud, sino Ujú. que el otro va a recibirlo, o sea, todos ganamos en Claro, eso, todos todos. ganamos. Eso es un pensamiento ecológico. Lo que pasa es que muchas veces tomamos decisiones sin darnos cuenta que estamos tomando decisiones. Ujú. Eso pasa. Todo el tiempo estamos eligiendo. A cada momento elegimos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos eligiendo. Claro. Levantarnos, ir a trabajar, hacer. Todas son elecciones que vamos haciendo y muchas veces no nos damos cuenta que la estamos eligiendo. Entonces, si yo ya elegí esto, voy a
voy a dar lo mejor, voy a ver cómo la puedo pasar bien, cómo Claro. puedo disfrutar. Si yo lo elegí, y si no lo quería elegir, bueno, a ver si puedo elegir otra cosa. Bueno, parece que te estás durmiendo, ¿vale? No, nada que Vamos a- ver. No, estaba mirando me siento con este corte de pelo crecido que me lo tengo que arreglar, me siento uno de nuestros candidatos, ya sabrán cuál. Y entonces estoy todo el tiempo como queriéndome aplastar el pelo que no le encuentro No, forma. ¿por qué? Qué lindo. Porque viste que tiene Ah, volumen solo, ¿eh? claro. A mí me gustaría tener un volumen, mira el pelo mío. Me siento la nena esa de 7 que aparecía toda despeinada así después de la siesta. Pero igual me divierte, o sea, me trato de aplastar, pero me divierto ahí con mi pelucota. No, estoy viendo, amiga, que nos pasamos ya como Sí, 8 minutos. sí, sí, Y sí, que sí. re da para seguir charlando. Me Pero encanta. bueno, tiramos un montón de tips para que se piensen, se reflexionen, todo eso. Sí. Nada, y para Un que... poco, un poco el resumen sería analizar bien por qué te está costando decir que no, qué pasa ahí, qué miedo hay, qué creencias hay detrás, ir a revisar esas creencias, ver si estoy buscando afuera algo, esa aceptación y ese amor que no me estoy dando yo misma, analizar también qué voy a estar dando a los demás si lo hago desde la obligación, Ujú. recordar que cada uno hace su camino y no tratar de interferir en el camino del otro, también es eso, Sí. hasta dónde puedo dar sin interferir en su camino, entonces eso me ayuda mucho con la culpa, y recordar que siempre hacemos lo que en ese momento pudimos hacer y no otra cosa, básicamente. Sí. Pero bueno, Igual hay mucho nos para hablar y preocupemos porque si no aprendimos, la vida nos va a seguir regalando un montón de oportunidades similares para que sigamos aprendiendo. claro, ahí fíjense cuando les vuelve a pasar algo, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que ver acá? Como decíamos antes, si tengo una persona que siempre me pide que le ayude, que siempre me están pidiendo cosas, ¿qué es lo que tengo que ver? Que tengo que aprender a poner límites. Eso es lo que me está diciendo la vida, a través de estas personas. Ujú. Simplemente eso. Entonces, bueno, trabajar en eso, en cómo logro yo poner ese límite. Bueno, gracias Adri, que nos está Gracias, escuchando. Adri. Gracias a todos los que estuvieron ahí escuchándonos y acompañándonos como cada miércoles. Gracias por estar.